Número 1. Plátanos. Estos chicos cambiaron mucho con el tiempo. Sus semillas eran más duras y su piel no se veía igual, pero la principal diferencia es, por supuesto, el sabor. Los plátanos tienen un sabor diferente debido a sus genes. La cuestión es que los plátanos Cavendish, también conocidos como plátanos del supermercado que todos comemos, están en gran riesgo. Hace un par de años representaban hasta el 95% de todas las exportaciones de plátanos, pero están desapareciendo inevitablemente debido a la infección por hongos que se extendió por las plantaciones. Por lo tanto, la gente tendrá que cultivar un nuevo tipo de plátano que probablemente parezca insípido en comparación con el que estamos acostumbrados a consumir. ¿Te gusta el maíz? Una mazorca grande llena de granos bien jugosos. Sí, pero el maíz original, antes del mejoramiento selectivo, no era grande ni jugoso. Solía ser una mera hierba llamada teosinte y sus granos no eran lo suficientemente grandes para alimentar ni siquiera a un gatito, sin mencionar a un humano adulto. Y tampoco era tan comestible. Tenía un caparazón duro, por lo que los granos no eran fáciles de alcanzar a menos que tuvieras un martillo para golpear un par de veces y abrir el caparazón. Por fortuna, una persona inteligente comenzó a elegir las plantas de teosinte con los granos más grandes. A diferencia de su antepasado, el maíz moderno contiene 4 veces más azúcar y no sabe a papa cruda. ¿Te gustan los macarrones con queso? En 2016, un gran fabricante de ellos, Kraft, admitió que había cambiado la receta original. En realidad, nadie notó mucha diferencia, pero los cambios fueron para mejor. Todo lo que hicieron fue reemplazar los colorantes artificiales con especias naturales. Le añadieron pimentón y cúrcuma. Me encantan las tostadas de aguacate, pero habrían sido muy diferentes y mucho menos cremosos y delicados si no fuera por... lo adivinaste, el mejoramiento selectivo. Todo comenzó con aguacates silvestres. Esos chicos eran pequeños, de solo unos 8 centímetros de ancho. Y eso hubiera estado bien, pero el tamaño de la semilla era impresionante. Para no andar con rodeos, casi no había pulpa. Un aguacate de supermercado de hoy equivale a unos 10 aguacates antiguos silvestres. Y de hecho, tener que usar 10 aguacates para una tostada no es el mayor problema. La piel de los aguacates silvestres es demasiado dura para cortarla, por lo que necesitarás un machete para hacer una tostada. Y este no es sobre el sabor, sino sobre el tamaño. Y cuando hablamos de chocolate, el tamaño sí importa. Lamentablemente, a principios de la década de 2010, el tamaño de la barra de Snickers se redujo por primera vez en 80 años. Snickers perdió cerca del 11% de su tamaño original, lo que equivale a 30 calorías. Por lo demás, sigue siendo el mismo viejo Snickers que todos amamos. La comida de McDonald's sabe prácticamente igual donde sea que la pruebes, pero no siempre que la pruebes. En 1990, McDonald's cambió el aceite vegetal puro. Pero si pudieras viajar en el tiempo, podrías probar las papas fritas de McDonald's al estilo antiguo, cocinadas en una mezcla de 93% de cebo de res y 7% de aceite de algodón. La clásica galleta Oreo también ha tenido varias modificaciones. En la década de 1990, eliminaron la manteca de cerdo y comenzaron a usar grasas trans en su lugar. Cerca de 10 años después, esas grasas trans fueron reemplazadas por aceite vegetal. Dato curioso sobre Oreo: la galleta con doble relleno en realidad no tiene doble relleno. Un profesor de matemáticas, Dan Anderson, asignó una tarea interesante a sus alumnos. Pesaron 10 Oreos comunes, 10 Oreos Double Stuff, 10 Oreos Mega Stuff y 5 wafers. Resulta que las Oreos Double Stuff son solo 1,86 de Oreos comunes. Me encanta la textura suave de los malvaviscos, pero en el pasado eran aún más fáciles de masticar. Lo que conocemos hoy como malvaviscos son unos pequeños trozos blandos de gelatina, ¿no? Los del estilo antiguo eran más como jarabe. Ese jarabe se extraía de las raíces de la planta de malvavisco y se mezclaba con diferentes ingredientes. Sé que no crees que tal planta exista. Es algo que no estoy seguro de cómo pronunciar, pero se puede leer aquí, en esta imagen. Ok, es hora de sorprenderse. Número 1. No, el pastel de manzana no es originalmente estadounidense. Es una de las primeras recetas registradas en Gran Bretaña. Número 2. Algunas recetas de pastel de manzana incluían carne de res, pescado y aves. Suena raro e incluso un poco asqueroso, lo sé. Bueno, déjame contarte una receta de pastel de manzana un poco más normal de 1380. Todo lo que necesitas son manzanas, dátiles, ciruelas pasas, peras, pasas, algo similar a la canela, macis, clavo, azúcar, sándalo y lágrimas de unicornio. Nah, obvio es broma. La canela no era muy popular en ese entonces. El azúcar era caro, así que a la gente le encantaba usar granos del paraíso, mejor conocidos como amomo, para endulzar las cosas. Y no había corteza de masa comestible. Esa idea se le ocurrió a la gente tiempo después. Mejoramiento selectivo, aquí vamos de nuevo. Alrededor del año 4000 a.C., los duraznos se parecían más a las cerezas, hasta que los chinos los domesticaron.
Así era el durazno de antaño. Ceroso por fuera. Algo más del 60% de pulpa comestible. Semilla enorme. En 2022 no hay nadie que haya probado los duraznos con forma de cereza originales, pero los científicos afirman que el sabor era radicalmente diferente, salado e incluso similar al de las lentejas. Con el tiempo, el durazno se convirtió en una fruta dulce de piel suave con un hueso relativamente pequeño. Berenjenas. Hoy en día solo hay una forma que puede tener este vegetal, pero solía venir en una variedad de formas. Algunas eran blancas y redondas, pero no se limitaban a un solo color. También podían ser azules y amarillas. Los grandes cambios comenzaron cuando esta verdura fue domesticada en China, Tailandia e India. Está bastante claro que el sabor también era bastante diferente. Dicen que solía ser amargo y solo se usaba con fines medicinales. Si las berenjenas no me gustan mucho hoy en día, apuesto a que las del pasado tampoco serían de mi agrado. Pero oye, no todos los cambios son para mejor. Lamentablemente nunca probaremos la fresa original, pero los estudios afirman que no sabía mucho más dulce antes de ser cultivada. La cuestión es que al realizar el cruzamiento selectivo, los agricultores prestaban atención al tamaño, ya que las fresas silvestres originales eran pequeñas y resistentes a las condiciones externas. La forma de las fresas que conocemos ahora se debe a la mezcla de dos razas, la fresa silvestre original y la fresa chilena que una vez fue traída a Francia. Ok, viajemos a la Persia del siglo X. Si eres fanático de las zanahorias, ni siquiera intentes buscarlas color naranja aquí. Originalmente eran blancas y moradas. El sabor era mucho más fuerte y también se veían diferentes. Las originales eran mucho más delgadas. Algunos siglos más tarde, las semillas de zanahorias se enviaron a Europa y se mejoraron selectivamente. Como resultado, ahora tenemos zanahorias anaranjadas y mucho menos amargas. Dato curioso, las zanahorias baby no son una especie diferente, son las mismas zanahorias pero recortadas hasta un menor tamaño. Bueno, esto se parece un poco a un cactus. Se ve extraño y totalmente no comestible, ¿verdad? Bueno, es el antepasado del pepino. Este chico ha cambiado mucho con el tiempo. ¿Ves esos picos? Algunos de los pepinos de hoy en día se deshicieron de ellos por completo y pueden presumir de una piel suave como la seda, mientras que otros todavía tienen ese parecido puntiagudo con sus antepasados. Además, el pepino de la versión anterior solo tenía 4 semillas en su interior, a diferencia de su contraparte moderna. Pero la principal diferencia entre ellos es que no querrás agregar algunos de los pepinos de antaño en tu ensalada. Eran tóxicos y no comestibles. Y las cosas con los tomates son un poco más complicadas, ya que su evolución ocurrió en 2 etapas. Todo comenzó con los ancestros salvajes que eran tan pequeños como bayas y tenían diferentes colores como amarillo, morado y verde. Los ancestros silvestres se convirtieron en tomates amarillos que se transformaron en algo que conocemos hoy como tomates cherry. Por cierto, ¿has notado que los tomates se vuelven menos sabrosos cada año? Es porque perdieron algunos de sus genes con el tiempo. Esa es la desventaja del mejoramiento selectivo. La segunda etapa comenzó cuando la gente cultivó tomates cherry hasta convertirlos en esos tomates grandes que necesitamos para hacer una hamburguesa y un ketchup perfectos. Por cierto, hace 200 años el ketchup se usaba como medicina. Los médicos solían creer que los tomates tenían muchas propiedades medicinales, al igual que el ketchup. Oigan, ¿alguien dijo ketchup? Supongo que es el líder en esta lista. Este condimento no tiene nada en común con la versión original. En primer lugar, no llevaba tomate. En segundo lugar, estaba hecho de entrañas de pescado, subproductos cárnicos y soja. Y en tercer lugar, se creó por primera vez en China y su nombre original era Ketchup o Ketchup. Espero haberlo pronunciado bien.